Hello and welcome to Bridge to the Tango video. I'm Brooke Burdett and I'll be translating today for our special guests Fernanda and Guillermo Merlo. Hola, bienvenidos. Hello and welcome. Este video vamos a tratar de trabajar la técnica de la mujer. Va a ser un trabajo entre la mujer y yo. Today we're going to work on a video for the woman. So I'm going to be working with this technique between you women and myself. Los hombres también tenemos que prestar mucha atención en el trabajo técnico de la mujer. So the men also have to pay a lot of attention to the technical work of the woman. Porque con ellas tenemos que bailar. Because they're the ones with whom we dance. Tenemos que marcarle también, tenemos que llevarlas a bailar. And they're the ones that we lead in the dance. Para eso la mujer tiene que estar en el momento y la posición correcta. And for the women, they have to be in the moment and the correct position. Si ustedes ven que en algún momento Guillermo desaparece del video y aparece, es porque va a trabajar en equipo conmigo. So if you see sometimes that Guillermo goes outside of the video and comes back in, it's because we're working together as a team. Es muy importante que la mujer sepa dónde tiene el peso del cuerpo. It's very important that the woman knows where her weight is, the weight of her body. Siempre tenemos que estar preparadas respondiendo a la marca del hombre. We always have to be prepared to respond to the lead of the man. Si nosotros transferimos el peso de nuestro cuerpo sobre los dedos de los pies, If we place our weight of our body over our toes, vamos a estar siempre dispuestas, siempre preparadas para dar un paso hacia adelante, hacia atrás, hacia el costado. we're always going to be prepared and ready to take a step forward, to the side, or back. Cuando hablamos de transferir el peso hacia adelante, significa todo nuestro cuerpo. Muchas veces, So when we talk about having our weight forward over our toes, it means all of our body. muchas veces las mujeres colocamos las piernas hacia adelante y el torso hacia atrás. Often, women will take their hips forward and leave their shoulders back. Es todo nuestro cuerpo en una misma línea sobre los dedos de los pies. It's all of our body in the same line over our toes. Es muy importante tener un punto en nuestro cuerpo donde tengamos el control. It's very important to have a point in our body where we have our control. No es ni en el estómago, It's not in our stomach, no es en la parte de los glúteos, neither is it in our glutes, no es en nuestras manos, it's not in our hands. es justamente acá, en el centro de nuestro cuerpo. It's exactly right here in the center of our body. Si controlamos estos músculos, los músculos abdominales de la parte baja del abdomen, If we control these muscles here, our abdominals, the parts right here, todo nuestro torso puede estar relajado. all of our torso can be relaxed. Nuestras piernas no tienen ninguna tensión Our legs don't have any kind of tension. y sin embargo tenemos control sobre nuestro cuerpo. And what's more, we have control over our body. Ya tenemos el peso de nuestro cuerpo hacia adelante, ya logramos nuestra posición. So now we have our weight going forward and we've achieved our position. Estamos listos para caminar. Now we're ready to walk. El primer paso hacia adelante lo va a dar la intención de mi cuerpo, se anticipa al paso. The first step forward, I'm going to move forward with my body. I'm going to anticipate the movement with my body. Voy hacia adelante, I go forward. uso plié en la rodilla de adelante I use a little bit of flex in my forward leg, in the knee of my forward leg, y estiro la pierna de atrás. and I extend the leg in the back. Trato de caminar en una línea recta. I try to walk in a straight line. Siempre, cada uno de los movimientos, debo pasar una pierna rozando la otra. So with each movement, I must pass one leg by the other. Cuando a veces decimos junten las rodillas, en realidad hablamos de juntar mucho desde mucho más arriba. So sometimes when we talk about bring the knees together, really it means to bring our legs together much more from up top.
Una vez que logramos sentir que vamos con nuestro cuerpo en el mismo lugar que termina el dedo de nuestros pies, el dedo de los pies. So we want to be able to achieve bringing our body in the same place where we have our toes. ¿Por qué? Nosotros estamos bailando en este momento con el hombre. El hombre va a dar la marca, nuestro cuerpo va a ir antes y luego nuestra pierna. Because right now we're dancing with the man, and when he asks us to come forward, we want to move forward first with our body and then with our leg. Nunca anticipen el movimiento y después vayan con su torso. We never want to anticipate the movement first with our leg and then go with our torso. Eso es cuando caminamos hacia adelante. This is when we're walking forward. Cuando caminamos hacia atrás, que es mayormente la mujer durante el baile, camina muchas más veces hacia atrás. When we walk backwards, which is what the woman does usually in the dance, is walk backwards. Sentimos la intención del hombre que viene hacia adelante. We feel the intention of the man that's coming forward towards us. Vamos primero con nuestra pierna. We go first with our leg. Justo en el último momento, And then in the last moment, cambiamos de pierna. we change weight to the other leg. Pero nuestro peso está siempre adelante. Cambiamos de pierna, no cambiamos de peso. We don't change our weight. We change our leg, and our weight is always forward. El cuerpo del hombre está justo en este lugar. Our body is always in this place. El cuerpo del hombre está justo en este lugar. The body of the man is right here in this place. Nosotros no tenemos que perder la conexión con él. We can't forget and lose the connection with him. En el momento que transferimos nuestro peso hacia atrás, el hombre viene sobre nuestro cuerpo. So the moment that we fall back and bring our weight back, the man is going to come over. Siempre mantenemos el peso sobre los dedos de los pies. We always want to maintain our weight over our toes. Y vamos a estar preparadas para ir hacia adelante. And we always Oh, want to be prepared hacia to go atrás. forward or to go back. Ahora vamos a tratar de llamar a nuestra pareja, que seguramente está viendo el video, And so at this moment, we're going to ask for our partner to come forward, para que por favor podamos trabajar el caminar. Vamos a usarlo en posición de ejercicio. Transfieran el peso hacia adelante y simplemente caminen en línea recta hacia So- adelante. We're walking together, and we're walking in the same line, going forward, Y ahora la mujer va hacia adelante y el hombre hacia atrás. and the woman goes back, and then she goes forward. Recuerden que las piernas pasan juntas, caminando sobre una misma línea. Remember that the legs pass together, always walking on the same line. Y la intención del cuerpo va antes. And that the intention of the body goes before. Cuando vamos hacia atrás, recuerden, sentimos la presencia del hombre, la marca que va hacia adelante, anticipa con su cuerpo, va a nuestra pierna y en el último momento So remember that when we go back, we're waiting for the intention of the man coming forward, and our leg goes first, and our body in the last moment. cambiamos de pierna, no de peso. Todo el tiempo estamos listas para salir. So we Al change our costado, leg, not our weight, and we're always ready to go out. hacia atrás, hacia adelante, Going forward, hacia atrás, going back, hacia adelante. going forward. Y no necesitamos transferir el peso en ningún momento, And we don't need to transfer our weight in any moment, porque siempre estamos con el peso hacia adelante. because we always have our weight forward. Es muy importante que siempre tengamos claro en qué pierna está el peso de nuestro cuerpo. It's very important that we always know very clearly in which leg we have our weight of our body. Por supuesto que eso depende del hombre cuando él transfiere nuestro peso. Of course, this depends on the man and where he's transferring our weight. Para eso nosotros, cada vez que estamos en la posición del comienzo, But for us, each time when we're in the position to begin, es muy importante que las rodillas estén extendidas para poder comprender esa transferencia de peso. it's important to have our legs, our knees extended so that we can understand the transference. Si estamos con plie, es muy difícil entender la transferencia. If we have them flexed, then it's very difficult to understand the transference of weight. El paso al costado es exactamente lo mismo.
The step to the side is exactly the same. Pequeño plie, A little bit of a flex here. estiramos plie, la pierna que viene and extend the leg that's coming in. y seguimos con el peso hacia adelante. And continue with our weight going forward. La idea es terminar cada uno de los pasos. The idea is to finish each one of the steps. Es importante que cuando estén practicando la mujer a solas, It's important when the women are practicing alone, usen zapatos confortables. that they use shoes that are very comfortable. Porque por lo general cuando trabajo con mujeres les pido que usen zapatos de tacos bajos. Because usually when women are working, I ask them to use shoes that have a low heel. Si nosotros entendemos que nuestro peso está hacia adelante, If we understand that our weight is forward, tenemos el control de nuestro cuerpo en el centro, and we have the control of our body in our center, no importa la altura del taco con el que bailemos, it doesn't matter how high our heels are. siempre estamos cómodas. We always want to be comfortable. Nosotros vamos dentro del zapato y no el zapato nos maneja a nosotras. So we go inside the shoe. It's not that the shoes manage us. Un elemento importante que necesitamos usar cuando bailamos es el pivot. An element that is very important for us to use when we're dancing is the pivot. Si nosotros ahora utilizamos el caminar hacia adelante combinado con este elemento, el pivot, So if we now use the walking forward with this element, the pivot, vamos a obtener el 8 hacia adelante, we're going to obtain the forward ocho, manteniendo la misma idea. maintaining the same idea. Piernas juntas, Legs together, plie en la de adelante, estiro la de atrás. flex in the forward leg and extension in the back leg. Es un paso hacia adelante con pivot. It's a forward step with a pivot. Lo mismo va a suceder con el 8 hacia atrás. Usamos un paso hacia atrás. The with same pivot. thing happens when we're going back. We take a step back and then use the pivot. Hacia adelante Going forward, o hacia atrás. we're going back. Primero va nuestra pierna, First goes our leg, pivot. pivot, La pierna y pivot. the leg, and then pivot. Entonces tenemos 8 adelante u 8 hacia atrás, que era simplemente caminar with pivot. So we have forward ochos or backward ochos, which are simply walking with a pivot. Vamos a invitar a Guillermo para que me acompañe. I'm going to invite Guillermo to come in to accompany me. Con música vamos a tratar de combinar la caminata hacia adelante, hacia atrás, la caminata hacia el costado, el 8 hacia adelante, el 8 hacia atrás. So with music, we're going to try to use the forward walk, the back walk, the step to the side, and the forward and backward ochos.
Vamos a trabajar los giros para la mujer. So now we're going to work on the turns for the woman. Si ustedes ponen atención, If you pay attention, el giro está compuesto de un paso hacia adelante, the turn is made up of a forward step, un paso hacia el costado a step to the side, y un paso hacia atrás. and a backward step. Un paso hacia el costado, A step to the adelante, side, forward, costado, side, hacia atrás. back. Siempre transfiriendo el peso del cuerpo depende hacia la dirección en que Always van. transferring the weight of the body depending on the direction that you're going. Normalmente nos tratamos de imaginar un cuadrado, Normally we try to imagine a square. lo que nos complica cuando bailamos con el hombre. But this makes things a little bit more complicated when we're dancing with the man. Si nosotros tenemos que dibujar un cuadrado con nuestras piernas, If we have to draw a square with our legs, vamos a bailar muy lejos de la posición en la que está el hombre. we're going to then be dancing very far away from the position where the man is. Si nosotros imaginamos el hombre en el centro If we imagine the man in the center, y dibujamos un círculo, and if we draw a circle, nosotros tendríamos que bailar alrededor del hombre, o sea, sobre el círculo. so then we have to dance around the man, or, in other words, on the circle. Para eso necesitamos For this, we need mucho pivot a lot of pivot para poder figurar ese círculo. to be able to draw the circle. Cuando trabajamos con las mujeres, el giro lo hacemos paso por paso. So when the women work on the turn, we do it step by step. Primero, First, trabájenlo solamente el paso hacia adelante. Un paso hacia adelante, first using the forward step, al costado, then to the side. sintiendo que transfieren el peso depende de la dirección del círculo. So remember that you have to transfer your weight depending on the direction that you're going on the circle. Prueben solamente hacer un paso adelante y al costado, adelante y al costado. First, just practicing a step forward and to the side, forward and to the Si side. tienen la posibilidad de marcar ese círculo If you have the possibility of marking the circle, o hacerlo con alguna compañera, or you can also do it with a partner, adelante y al costado. forward, side. Una vez que se sientan cómoda, Once you feel comfortable, hacen exactamente lo mismo usando hacia atrás, do exactly the same thing, going back al costado, and side, hacia atrás, back al costado. and to the side. Cuando decimos hacia atrás necesitamos hacer mucho pivot para poder mantener el círculo. De lo contrario, So when we say that we're going back, it means that we have to use a lot of pivot to stay on the circle. nuestra pierna On the other hand, we don't want to have our leg se irá muy lejos de la dirección going very far away from the direction, de donde está el hombre the position, the place where the man is. y perderíamos el círculo. And we don't want to lose the circle. Una vez que hicimos el paso hacia atrás, Once that we've done the back step, lo combinamos adelante, then we can combine it, going Costado. forward, side, hacia atrás, and going back. costado, Side. delante, hacia atrás, Forward, side, back. para un lado y para el otro, Going in one direction and then the other. para un lado y para el otro. One direction and then to the other. Si tienen la posibilidad de probarlo con su compañero, If you have the possibility to try it with your partner, recuerden que todo el tiempo mantenemos nuestro peso hacia adelante. remember that we're always maintaining our weight forward. Por favor, Guille, vamos a probarlo en la posición de ejercicio. So we're going to use our exercise position, Dibujamos el círculo imaginario and we're going to imagine the circle that we're going to draw, y giramos alrededor de él. and we turn around him. Para un lado y para el otro. To one side and then to the other. Siempre cerca del hombre, Always staying close to the man sobre el círculo. and on the circle.
Recuerde manteniendo todo momento el peso de nuestro cuerpo sobre los dedos de los pies. And remember, in each moment, we want to have our weight over our toes. Y logramos el giro. And we achieve the turn. Hay un momento muy lindo que tiene la mujer durante la danza, There's a moment that's very beautiful that the woman has during the dance, que es el boleo. and that is the boleo. Lo puede utilizar el hombre y la mujer. And the man or the woman can use it. Pero es también una combinación de pasos. But really, it's also a combination of steps. Tenemos dos posibilidades para hacer el boleo, We have two possibilities to do the boleo. que depende de una marca One depends on a lead, y de un espacio físico, so it depends on the lead and the physical space, y de un acento musical, and also an accent in the music. que es el boleo sobre el piso One option is the boleo on the floor, o el boleo arriba. and another is the boleo going up. Vamos a tratar de hacer lo mismo que hicimos con los giros, ir paso por paso. So we're going to try to do the same thing we did with the turns, going step by step. Lo más importante, el 50% del boleo es el pivot. The most important thing is to know that at least 50% of the boleo is the pivot, Que realiza la pierna de base. and that this is made to happen with the leg pivoting at the base. Colóquense sobre una pierna, So you want to put yourself on one leg pivoteen side to side, de un And- lado al otro. and pivot from one side to the other. Lo mismo con la otra Do the same thing with the other. y manteniendo, por supuesto, las piernas juntas. And of course, try to maintain your legs together. Probamos. Here we're trying again. Ahora vamos a acompañar ese pivot And now we're going to accompany this pivot cruzando la pierna by crossing our legs de un lado from one side hacia el otro. to the other, Desde un lado from one side hacia el otro. to the other. Cuando vamos hacia atrás, el boleo hacia atrás, When we do the boleo going back, necesitamos flexionar la rodilla we need to flex our knee, y la pierna queda estirada o flexionada, depende de ustedes. and the other leg can stay stretched out or it can be flexed, depending on you. Cuando regresamos, estiramos. When we come back, we then stretch our leg. Y tienen que tener en cuenta de que realmente sea de side to side. And remember always to keep in mind that you're going from side to side. Este es el hombre. If this is the man, Si nosotros nos pasamos, vamos a chocar con él. if we go beyond this line, then we're going to hit him. Si no pivoteamos, If we don't pivot, podemos lastimar nuestras rodillas we could hurt our knees. o inclusive pegarle a alguna persona detrás de nosotros. Or we could hit someone who's standing behind us. Cuando vamos hacia adelante y no realizamos el pivot hacia el otro costado, When we do a boleo going forward, if we don't do the pivot, podemos chocar con el hombre. then we could hit the man in front of us. Pasan las piernas juntas, We wanna- estiran. We want to keep our legs together, pass one leg by the other, and then stretch the leg that we're standing Probamos con la on. otra pierna. Try it with the other leg. El boleo sobre el suelo. And this is the boleo on the floor. Ahora vamos a trabajar sobre el boleo que va hacia arriba, se despega del suelo. And now we're going to work with the boleo that goes up, that comes up off the floor. Cruzamos una pierna detrás de la otra, So we want to cross one leg behind the other, una rodilla detrás de la curvatura de la rodilla, and one leg in the hollow of the back of the other, one knee behind the other resting one. behind the other one. Y simplemente formamos un círculo And then simply we want to form a circle con nuestra pierna. with our leg, El acento es hacia arriba. and the accent is going up. Una vez que nos sentamos cómodas con este movimiento, And once we feel comfortable with this movement, vamos a agregarle el pivot. then we'll put in the pivot. La pierna pivotea, el pie pivotea, The foot pivots, the leg pivots, la pierna va hacia arriba the leg goes up, y regresa. and then it comes back. Es una combinación, una coordinación.
It's a combination, a coordination. del pivot con la pierna, It's a coordination of the pivot with the leg, usando los mismos elementos, plié using the same elements, a flex or and plie stretch. and a stretch, extension. Probamos con la otra pierna. Let's try it with the other leg. El acento es hacia arriba. And the accent is going up. Lo mismo sucede con el voleo hacia adelante. The same thing happens with the boleo going forward. Hicimos el voleo hacia atrás We did the boleo going backward, y ahora hacia adelante. and now we'll do the boleo going forward. Puede venir desde afuera hacia adentro It can go from out coming in o simplemente cruzar, or simply just crossing, teniendo los mismos elementos, teniendo en cuenta los mismos elementos. keeping in Como mind the side same to side. elements, going from side to side, Y siempre regresando con las piernas juntas. and always making it happen with the legs together. Nunca traten de hacer los boleos con las piernas separadas. Never try to do the boleos with your legs Otra separated. cosa muy importante en el boleo y que cumple un rol muy importante Another important thing about the boleo is that there's an error that happens. es el torso. No, not an error that happens. It's just something that's very important with the boleo, which is the torso. Vamos a entender la marca del boleo no a través de nuestros pies, sino a través de nuestro torso. We want to make sure that we read the boleo, that we use the boleo coming from our torso, not from our leg. Si nosotros mantenemos tensión en nuestra espalda, If we have tension in our back, probablemente no podamos comprender la marca. then we probably aren't going to be able to understand the lead. Recuerden, al principio de este video hablábamos del centro de nuestro cuerpo, que es ahí donde tiene que estar el control, la tensión. Remember that at the beginning of the video we talked about the center, where we want to make sure that we have our control. Nuestra espalda está relajada We want to have our back relaxed, y acompaña el torso al movimiento. and our torso accompanies the movement. En todo momento cuando bailo. Always when I'm dancing. Y recuerdan la importancia, aquí van a ver la importancia de tener el peso hacia adelante sobre los dedos de los pies. And always remember to have your weight going forward over your toes. Si ustedes estuviesen hacia atrás, sería imposible hacer este pivot. If you are going back, then it's going to be impossible to do this pivot. ¿Cómo les está yendo con el boleo? How's it going with the boleo? Recuerden que el boleo tiene que ver con la música también, con un momento de la música. Remember that the boleo has a lot to do with a moment in the music. El hombre, por lo general, para marcar un boleo más agresivo, For example, the man might lead a boleo that's more aggressive. lo puede buscar en acentos más fuertes, musicales. He would do this probably in a case where the music is making a stronger accent. O podemos hacer el boleo sobre el suelo, We could also do a boleo on the floor en músicas más lentas. with music that's slower. Vamos a invitar a Guille para probar, I'm going to ask Guillermo to come Con forward to música. try this with music. tratar de usar todo esto que estuvimos viendo, caminar hacia adelante, caminar hacia atrás, To try to use it, all that we've worked with so far, walking forward, walking back, 8 hacia adelante, 8 hacia atrás, molinetes, Ocho's going forward, going back, also the turns, incluir el boleo también. and also including the boleo.
Es muy importante que la mujer de hoy It's very important that the woman of today, ella entienda que tiene un lugar that she understands that she has a space en el tango. in the tango. Para eso ella tiene que sentirse corporalmente And for this, she needs to feel it through her body. segura She needs to feel secure in herself y ocupar ese espacio físico que le corresponde. and to occupy this physical space that corresponds. Vamos a imaginar, el hombre está frente a nosotros, We want to imagine that the man is in front of us. vamos a imaginar el abrazo We want to imagine the embrace. ocupando todo el espacio que nos corresponde, And we're occupying all of the space that corresponds with us. tomando la posición de nuestras manos We want to take the position with our hands. y ensanchando nuestro pecho. And we want to use our chest, open our chest. Vamos a mantener la postura desde nuestro centro We want to maintain the posture from our center y desde nuestras dorsales, and from our dorsales, from our dorsal muscles. dejando relajadas nuestras manos And we want to let our hands relax y siempre manteniéndonos sobre nuestro eje. and always maintaining ourselves over our axis. Recuerden que nosotros bailamos con el hombre, Remember that we're dancing with the man, no sobre el hombre. not on top of the man. Recuerden que es muy importante sentirnos primero confortables en nuestra posición Remember that it's first important to feel comfortable in our position, y después que él se sienta cómodo bailando con nosotros. and then also that he feels comfortable dancing with us. Vamos a invitarlo a Guille I'm going to invite Guillermo para hacerlo más real a ese that- momento del abrazo. so that we can find this more of a real moment in the embrace Cuando el hombre me invita a bailar, when the man invites me to dance. por favor, no comiencen a achicar. Please, when you start, don't begin to then shrink down. Su espacio, el espacio de ustedes es muy importante como el espacio de él. Your space, your physical space is just as important as his. Y el hombre cuando baila And the man, when he dances, necesita sentir la personalidad de la mujer, he needs to feel the personality of the woman. saber que está bailando, que tiene enfrente una persona, He needs to know, to understand that in front of him is a person, una mujer. a woman. Muchas veces las mujeres me preguntan Many times the women ask me, cómo pueden hacer para ellas no solo estar pendiente de la marca del hombre, how can it be for them not to have to be dependent always on the lead of the man? y poder bailar, How can it be that they are dependent on the lead of the man all the time and be able to dance? el tango en que nosotros estamos apuntando In the tango that we're doing, we're trying to make a point tiene que ver con la mujer y el hombre actual, that has to do with the actual man and the actual woman, que ocupan un mismo lugar dentro de la sociedad. that take the same place in the society. Para eso la mujer tiene que estar primero segura. For this, the woman first of all has to be secure, Tal vez estas pequeñas cositas and also these little things, técnicas les ayude a sentirse más seguras. these little technical things will help her be more secure. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta, And another thing that you need to take into account, ustedes no siguen al hombre, you all don't follow the man, ustedes bailan con el hombre. you dance with the man. Simplemente que tenemos que respetar momentos, We always have to respect certain moments, nuestros momentos our moments, y los momentos de él. and the moments of him. Por ejemplo, hay momentos en que nosotros podemos jugar. For example, there are moments when we can play. No es en todo momento. No, it's not all the time. Depende del hombre, It depends on the man,
cuando nos da esa posibilidad. when He gives us this possibility. Y depende de nuestra seguridad, And it also depends on our security, de estar sobre nuestro eje. to be over our axis. Y mientras el hombre camina o se mueve, And while the man is walking or moving, nosotras podemos jugar. we can play. Siempre que no afectemos, que no molestemos al paso que él trata de hacer. What we don't want to do is we don't want to affect or change the step that he's trying to do. Para eso tenemos que hacer un trabajo con la música. For this, we have to work with the music. Vamos a tratar de utilizar en los tiempos musicales We want to try to use certain times in the music, movimientos en el medio, movements in the middle, in between, one time, en el medio de un tiempo. in between beats, for example. Vamos a usar pasos simples, We're going to use simple steps, como un 8 hacia adelante for example, a forward ocho o un 8 hacia atrás. or an ocho going back. Podemos jugar. We can play. Eso no significa que es un tiempo musical más It doesn't necessarily mean that we're using another time in the music, an extra beat o un paso más. or an extra step. Vamos a probar con música. Shall we try with music? Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a invitar a Guillermo para saber en qué momentos musicales y en qué momentos del paso podemos jugar. So now we're going to do the same thing, but now with Guillermo, we're going to try it with the music to see when we can play, at what moment we can try to play and use this. Probamos con la música otra vez. Okay, let's try the music again. A las mujeres nos encanta hacer adornos, adornar nuestros pasos. The women really love to adorn our steps, Pero a veces but sometimes adornamos demasiado. we adorn too much. Es bueno tener en cuenta que el adorno It's good to take into account, to remember that the adornment es un reflejo de la música. is a reflection of the music. Jugar con nuestros pies To play with our feet es hermoso is beautiful cuando se hace en el momento preciso when we do it in the very precise y moment no en todo momento. and not in every moment.
A veces me piden, dame una clase de adornos. Sometimes people ask me, please teach me a class for adornments and adornments. Y la idea de este trabajo And the idea of this work es que ellos puedan encontrar sus propios adornos. is so that they can find their own adornments. Por ejemplo, hay un ejercicio que nos ayuda. For example, there's an exercise that helps us. Puedo ser en este caso una guía para ustedes. In this case, it could be a guide for you Introducir en ciertos movimientos. to introduce in certain moments. Lo lindo es que ustedes, a partir de ese movimiento, encuentren sus movimientos. And the nice thing about it is that working from this, you can find your own movement, your own Por adornment. ejemplo, ponemos música otra vez For example, let's put on music again. y simplemente vamos a caminar And simply we're going to walk, jugando con nuestros pies. playing with our feet. Vimos la cantidad de adornos, la cantidad de posibilidades de jugar con nuestros pies, de jugar con nuestras piernas. If we see the quantity of possibilities there are to play with our legs, to play with our feet, we saw this. Lo que no significa que tengamos que utilizarlos todos los adornos en un solo tango. However, it doesn't mean that we want to use all of them in one tango. Vamos a realizar este ejercicio que personalmente me sirvió muchísimo. So we want to do this exercise that really, for me personally, has helped immensely. Para encontrar mis adornos. It's helped me find my own adornments. Podemos utilizar la pared. We can use the wall o una silla. Or a chair. Buscamos un tango que nos guste. We want to use a tango that we like. Y vamos a cerrar los ojos y tratar. And we're going to close our eyes and try. Que la música comience a entrar hacia nuestro cuerpo. And we want to try to let the music enter into our body. Hasta que llegue a los pies. Until it reaches our feet. Cuando la música comience a salir. When the music begins to go out. Se transformará en movimiento. It's going to transform itself into movement. Esos movimientos serán nuestros adornos. And this movement will be our adornment. Solamente tenemos que lograr que sea, lo más difícil de esto es lograr que sea verdad. The most difficult thing with this is to achieve something that's real, that's truthful. Si en un primer momento, al realizar este ejercicio, no logran sentir un movimiento, so when we first do this exercise, you might not achieve really feeling a moment. Estoy segura que el movimiento va a ser primero interno. What you want to feel first is an internal moment. Sentimos como que nuestros órganos bailan. And how our organs dance. Y a lo mejor simplemente estuvimos de pie. And in this case, we might just be standing. Pero no se preocupen porque pasa. But don't worry because this happens. Sucede.
And it will happen to you. You'll be able to do this. Vamos a cerrar los ojos. So let's close our eyes. Comienza la música. The music begins. Tómense el tiempo a que la música comience a entrar. Take your time, let the music enter. Comienza por su cuerpo, Now begin Por with el your body, torso. with your torso, piernas, the legs, o llegar a los pies. until it reaches your feet. Buscamos un paso simple como es el 8. Let's look for a very simple step like the ocho. Y así lo van a ir haciendo a través de todo el tango, una y otra vez. And from here you want to try this throughout the whole tango and do one after another. Van a ver que al cabo de un tiempo, And you'll find that with time, su cuerpo va a estar mucho más libre, your body is going to be more free sensitivo, and sensitive para poder jugar y crear sus propios adornos. to be able to try and create your own adornment. En este video fue exclusivo para el trabajo de la mujer, In this video, we worked exclusively with the technique of the woman. lo que no significa que el hombre quede afuera. But this doesn't mean that the man stays out of the picture. Vamos a pedirle a mi hombre So I'm going to ask my man que por favor bailemos un tango to please, let's dance a tango, en el que voy a tratar in which I'm going to try de usar los adornos para enriquecer, hacer más bonita la danza I'm going to try to use the adornments to enrich the dance, to make it more beautiful, y no entorpecerla. and not to make it look uncoordinated and off balance. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias y muchas Thank you. gracias, Guille. De nada. Bueno, música.
Thank you.